En este vídeo de la serie dedicada a explicarte el funcionamiento de las fuentes conmutadas comerciales tipo ATX utilizadas en los ordenadores de escritorio, te explicaré con detalle el funcionamiento del circuito de protección de entrada y filtro EMI con los esquemas de diferentes modelos de fuentes para que sepas cómo detectar una falla en estos bloques de la fuente. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, voy a comenzar por esta fuente, que es una fuente muy básica, que como puedes observar en el enchufe de corriente cortamos por este interruptor y lo primero que te encuentras es este condensador de seguridad tipo X de película de propileno, es decir, tiene un dieléctrico de propileno, y ya te hablé de él en la clase 101 al explicarte el funcionamiento básico de una fuente conmutada, ¿vale? Luego nos vamos a encontrar ya en la placa con un termistor, una NTC y el fusible y esta bobina, ¿vale? O sea, es un circuito de protección muy básico porque va a tener solo este fusible, y para eliminar interferencias, para eliminar las señales de interferencia, señales de alta frecuencia, solo contamos con este condensador y esta bobina, ¿vale? Y luego la NTC, que te paso a explicar ahora en el esquema de esta fuente básica. Bien, pues aquí tienes el esquema de este circuito de entrada de protección y filtro EMI, que como puedes observar, como has visto, el condensador C1 es el encargado de eliminar esas interferencias de alta frecuencia que pueden provenir bien desde la red eléctrica o bien pueden provenir de la propia fuente, porque la fuente genera también señales de interferencia al trabajar en conmutación. Entonces, este condensador, ante esas señales de alta frecuencia, se comporta como un conductor. Y por lo tanto, cuando por aquí viene una intensidad de una frecuencia alta, tomará siempre este camino, ¿vale? O cuando por aquí venga una intensidad, porque se haya inducido una intensidad por esta línea proveniente de la fuente, pues tomará este camino y no tomará el camino hacia el exterior, ¿vale? Luego, aquí tenemos una resistencia NTC, es un termistor, ¿vale? ¿Qué particular tiene? Que tiene un coeficiente de temperatura negativo, es decir, que cuando aumenta la temperatura, su resistencia disminuye. En condiciones normales, este resistor 5D11 presenta 5 ohmios a 25 grados. Si la temperatura aumenta, esta resistencia disminuiría y lo que provocaría sería un aumento de corriente que haría fundir al fusible. Es decir, que si aumenta la temperatura en la fuente, este termistor disminuiría su resistencia, aumentaría la corriente y fundiría el fusible, protegiendo al resto de componentes de la fuente, ¿vale? Luego, como interferencia electromagnética, también contamos con dos bobinas acopladas, como ya te expliqué en la clase 101, ¿vale? Y este sería sencillamente el circuito de protección de entrada y filtro EMI que cuentan las fuentes conmutadas baratas. Esta otra fuente es una fuente ya mucho mejor, es una fuente ya importante, tiene un peso mucho mayor que la anterior, y como puedes observar, aquí tenemos el circuito de entrada, donde está alojado en una placa PCB. Como ves, igual que antes, tenemos un condensador de seguridad tipo X, ahí en paralelo con fase y neutro de este conector, ¿sí? Luego, aquí podrás observar que tiene una bobina, otra bobina, ¿vale? Bueno, realmente son dos bobinas acopladas con un circuito magnético de ferrita, y dos condensadores de seguridad tipo Y, este azul que ves aquí y este azul que ves aquí. Luego en la propia placa ves que aquí tenemos las dos cables de fase y neutro que entran en la placa, y nos encontramos con este fusible y con un termistor. Luego también vamos a tener otros dos condensadores tipo Y y un condensador tipo X que configuran todo el circuito de protección de entrada y filtro EMC, ¿vale? Bien, pues aquí tienes el esquema de esta fuente que, como puedes observar, esta placa PCB que se encontraba conectada entre fase y neutro, entre la línea y el neutro, puedes ver que el condensador CS1 se encarga de eliminar esas señales de interferencia y proteger, como te dije antes, que una corriente con una frecuencia alta
pueda circular por la fuente o una corriente inducida debido a la fuente pueda salir al exterior, porque este condensador presentaría una impedancia muy baja, ¿vale? Por lo respecto a estas dos bobinas acopladas, hacen la función contraria, es decir, que si por aquí circulara una intensidad de frecuencia alta, una parte de ella se derivaría por aquí, no toda, pero el resto que circulase por aquí encontraría una bobina que lo que hace es atenuar esa frecuencia alta, esas señales de frecuencia alta, ¿vale? Y pasarían a esta parte de aquí más atenuadas. Aún así, también tendríamos estos dos condensadores conectados ahí entre la fase y el neutro y tierra, que lo que hace es eliminar esas señales y echarlas a tierra, ¿vale? Es decir, que por aquí cuando venga una intensidad con una frecuencia alta, aquí se atenúa, aquí vería un paso muy bajo de resistencia, con lo cual circularía por aquí hasta masa, ¿vale? Lo mismo si por aquí viniese una intensidad, que también la echaríamos a tierra, ¿vale? Si aún tuviésemos todavía una intensidad por aquí, también lo que haríamos sería eliminarla con estas dos bobinas acopladas por un núcleo de hierro, ¿vale? Que presentaría una alta resistencia a esa intensidad. Por lo tanto, esta intensidad entraría a la fuente muy atenuada, ¿vale? Aquí ves el interruptor de encendido y apagado, y como puedes observar, cuando este interruptor está abierto, toda la fuente queda sin tensión, pero el filtro M sigue ahí presente, sigue trabajando, porque recibe los 230 o los 220 o 115 voltios, la tensión de red, y este filtro está protegiendo al resto de la fuente siempre, tanto en una dirección como en otra, ¿vale? Y ya en la propia placa PCB nos encontramos con lo mismo que antes, el fusible y la resistencia NTC, el termistor NTC, que hace la misma función que antes te expliqué, y vuelve otra vez a conectar otros dos condensadores de tipo Y junto con esta resistencia, para que esta resistencia lo que hace es facilitar la descarga de estos condensadores, ¿vale? Y de estos condensadores también, y de este condensador. Evidentemente, cuando tengamos este interruptor abierto, estos condensadores están cargados, ¿vale? O sea que cuidado, porque a pesar de cortar aquí la intensidad, seguimos con tensión en este bloque, ¿vale? Por lo que respecta a este bloque, al cortar aquí, al abrir aquí, pues esta resistencia permitirá la descarga de este condensador y de estos dos, ¿sí? Y lo mismo, este condensador cumple la misma función que este otro, ya en la propia placa PCB. Así de sencillo, como ves, esta fuente es evidentemente más cara, tiene más componentes, pero tiene un filtro muchísimo mejor que el anterior. Por último, en este otro tipo de fuente tenemos el enchufe con su interruptor, ¿vale? Y nos encontramos con dos condensadores de seguridad tipo Y, y nos encontramos con este fusible, y luego toda la parte esta de un doble filtro de condensador de seguridad tipo X y dos bobinas acopladas en núcleo de ferrita, y lo mismo aquí, ¿vale? Es decir, todo esto configuraría el filtro EMI, y este fusible confeccionaría la protección que vamos a tener en caso de un consumo excesivo de corriente. Bien, aquí tienes el esquema de esta otra fuente, que como puedes observar tenemos dos condensadores de seguridad tipo Y, ¿vale? Que como vimos antes, lo que hacen es ni más ni menos que tener un camino muy fácil para que las intensidades que vengan por aquí con alta frecuencia vean un camino de baja resistencia por aquí hasta tierra. Entonces, tanto por aquí como por aquí, estos dos condensadores lo que hacen es eliminar esas señales de alta frecuencia a tierra. Vale, aquí tenemos el fusible. Como ves, en este caso no hay termistor. Esta fuente no tiene un termistor. Por lo tanto, si hay un aumento de temperatura en este circuito, no habría protección, ¿vale? En esta parte del circuito no habría protección. Luego lo que nos encontramos es un doble filtro LC, configurado por este condensador de tipo X y estas dos bobinas acopladas. Y lo mismo, otro condensador y las dos bobinas acopladas. Estas tres resistencias en serie son de tipo SMD.
Bien, estas resistencias están alojadas por la parte de atrás de la placa PCB. Fíjate que aquí tenemos el filtro, y estos dos condensadores se corresponderían con esta parte de aquí, ¿vale? Con esta parte de aquí. Entonces, puedes observar aquí perfectamente cómo tenemos estos 3 resistores aquí en serie, ya que tiene una potencia baja de disipación y por eso se instalan 3 resistores, ¿vale? Lo que facilitan es la descarga de este condensador y de estos 2 condensadores cuando se abra este interruptor. De esta manera los condensadores no quedarían cargados con tensión. Son 3 para dividir la potencia, ya que se tratan de resistores SMD, ya que tienen una baja potencia de disipación. Bien, pues hasta aquí todo. Gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya servido y ya sabes, comparte, dale al like y suscríbete. Chao.